Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 6 de agosto, de Procesal Civil Especial. En la clase anterior estuvimos discutiendo acerca de las generalidades del proceso y de las clases de procesos que trae el Código General del Proceso, Ley 1564 del 2012. Mencionamos todas estas particularidades y dijimos que vamos a emprender el estudio del derecho procesal a través del proceso declarativo verbal. Vamos a empezar por ahí. Y mencionamos en la clase anterior que el proceso declarativo verbal tenía dos etapas, una etapa oral y una etapa escrita, que el proceso inicia con la etapa escrita y esta etapa escrita a su vez inicia con la demanda. Entonces nosotros vamos a empezar por ahí, por la demanda. Esta es la estructura de la demanda tal y como nos la propone el artículo 82 del Código General del Proceso. Este cuadro está sacado directamente del artículo 82 del Código General del Proceso, pero la única diferencia que existe es que este primero, el naranja, que dice la introducción, hace referencia a los tres primeros numerales del artículo 82. Es decir, el juez al que va dirigido, la identificación de las partes, tanto el demandante como el demandado. ¿Listo? Entonces nos debemos venir acá para el artículo 82 y acá están los requisitos de la demanda. ¿Listo? Entonces, como les digo, estos numerales 1, 2 y 3 son lo que yo llamo la introducción de la demanda. Y entonces llega acá el código y nos dice lo primero, la designación del juez a que se dirija. Un renglón. Y sin embargo, para ese renglón, para poder establecer ese renglón del juez al que se dirige, es necesario haber visto toda una materia, teoría general del proceso, donde le enseñan a uno jurisdicción y competencia. Y le determinan a uno quién es el juez competente para conocer de un determinado caso. Y entonces se nos dice allí que para establecer quién es el juez competente, debemos fijarnos en los factores que determinan la competencia. Y entonces nos hablan de que estos factores son primero el factor subjetivo, que este factor subjetivo lo que va a hacer es analizar la calidad de las partes. Y usted, analizando la calidad de las partes, se da cuenta de lo siguiente. Si las partes son de derecho privado, entonces este proceso le corresponde a la jurisdicción ordinaria. Pero si por el contrario nos damos cuenta que las partes no son de derecho privado, sino que son de derecho público, es decir, que tenemos al Estado en alguna de las partes, demandante o demandado, o una entidad del Estado, o una empresa de economía mixta donde el Estado tenga una participación de más del 50%, estamos hablando entonces de personas de derecho público, en cuyo caso le corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo. ¿Sí? Entonces, desde ese factor subjetivo ya sabemos a quién va dirigido el juez, si es un juez de la jurisdicción ordinaria o si es un juez de lo contencioso administrativo. El segundo factor que nos dicen que debemos analizar es el factor objetivo.
Dentro del factor objetivo, a nosotros nos ponen a analizar dos cosas. Por un lado, nos ponen a analizar la materia o naturaleza del asunto. Y de ahí podemos decir si el proceso corresponde a la jurisdicción civil, familiar, penal, laboral, administrativo, etcétera. ¿Sí? ¿Cuál es la naturaleza del asunto? ¿A dónde pertenece este proceso? ¿A cuál de todos estos? Entonces, nosotros de la naturaleza del asunto vamos a mirar cuál es el conflicto. ¿Por qué es que pelean las partes? Y de ahí sacamos quién es el juez competente. Y lo otro que nosotros vamos a analizar, que es supremamente importante, es la cuantía. Y a nosotros nos dicen que la cuantía la vamos a dividir de igual forma en tres. Vamos a dividirla en mayor, vamos a dividirla en menor y vamos a dividirla en mínima. Mínima, menor y mayor. Para el caso del civil y familia, comercial y agrario, mayor cuantía corresponde a más de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Menor corresponde a más de 40, pero menos de 150. Y mínima es menos de 40 salarios mínimos. Entonces, si el proceso tiene contenido económico, porque esto solo se va a dar si el proceso tiene contenido económico, nosotros lo vamos a dividir ta, ta, ta. ¿Listo? ¿Y esto para qué sirve? ¿Cuál es la función de esto? La función de esto radica en que si el proceso es de mínima cuantía, entonces le corresponde al juez municipal en primera instancia. Perdón, en única. Sí. Si es mínima cuantía, juez municipal en única instancia. La decisión de este juez no tiene apelación. ¿Cuál juez municipal? Pues el que nos dijo aquí, el civil, el familia, etc. ¿Listo? Obviamente hay algunos de acá que no tienen jueces municipales, pero ya para eso nos dijeron también cuáles son las normas para identificar qué ocurre cuando no tenemos el juez específico que le correspondería. ¿Listo? La menor cuantía, ¿qué significa? Que le toca al juez municipal en primera instancia, pero que le toca al juez de circuito en segunda instancia. ¿Listo? Yo miro si puedo mover esto más para acá y este lo puedo mover así. Y este aquí, y este para acá, y este para acá, y este para acá. No, este para acá. Es este otro que lo tengo que mover aquí. Listo. Y si es mayor cuantía, entonces esto implica que le corresponde al juez de circuito en primera instancia y al tribunal en segunda instancia.
Para esto es que sirven las cuantías, para que podamos identificar dónde empieza el proceso y dónde termina. Pero venga un momento. ¿Y qué ocurre si el proceso no tiene contenido económico? Por ejemplo, una afiliación. ¿Cuánto vale una afiliación? Decir que Pedro es hijo de Juan. Eso no tiene contenido económico. Entonces, si el proceso no tiene contenido económico, ¿cómo hacemos nosotros para establecer cuál es el juez competente en primera y en segunda? O si es que tiene segunda instancia al menos. En ese evento no aplicamos este factor porque obviamente no se puede, pero entonces aplicamos el siguiente factor, que es el factor funcional. Este factor funcional lo que hace es establecer la competencia de manera directa según el legislador. Es decir, que la ley de manera expresa dice quién es el competente para conocer qué cosa. ¿En dónde está eso? Eso lo vamos a encontrar en el Código General del Proceso, en el libro primero, que es el de los sujetos del proceso, sección primera, a partir del artículo 17. En esta lista que usted está observando aquí a mano izquierda, encuentra la competencia específica de todos los jueces de la jurisdicción civil y de familia. Los jueces civiles municipales en única instancia, artículo 17. Los jueces civiles municipales en primera instancia, artículo 18. Los jueces civiles del circuito en única instancia, artículo 19. Los jueces civiles del circuito en primera instancia, artículo 20. Los jueces civiles del circuito en segunda instancia, artículo 33. Los jueces de familia en única instancia, artículo 21. Los jueces de familia en primera instancia, artículo 22. Los jueces de familia en segunda instancia, artículo 34. El Tribunal Superior de Distrito, Sala Civil, artículo 31. El Tribunal Superior de Distrito, Sala de Familia, artículo 32. Y la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil y de Familia, artículo 30. Dentro de estos artículos se dice de manera específica cuáles son los conflictos que le corresponden a ese determinado juez. Miremos, artículo 17. Competencia de los jueces civiles municipales en única instancia. Y entonces llega y nos dice, los jueces civiles municipales conocen en única instancia. Primera, de los procesos contenciosos de mínima cuantía. Y miren que ese fue lo primero que dijimos acá, que cuando es mínima cuantía, acá, en este lado, ¿le corresponde a quién? Le corresponde al juez civil, perdón, al juez municipal en única instancia. Entonces, aplicar esa regla. ¿Sí? Y así nos va diciendo otros muchos conflictos que resuelven estos jueces. Entonces nos dice, por ejemplo, los procesos de sucesión de mínima cuantía, la celebración del matrimonio civil, los conflictos que se presentan entre los copropietarios o tenedores del edificio o conjunto o entre ellos y el administrador, consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección o control de la persona jurídica. Los casos que están contemplados en los artículos tales, los asuntos atribuidos al juez de familia en única instancia, de todos los requerimientos y diligencias varias, los que conforme después, Y entonces después sigue, jueces civiles municipales, pero ahora en primera instancia, y entonces nos dice cuáles son los procesos. Y luego nos dice los jueces civiles del circuito en única, son solo estos tres. Y los jueces de civiles del circuito en primera instancia, entonces nos menciona todos estos. Y luego los jueces de familia en única instancia, y así sucesivamente. Entonces, lo que hace el factor funcional es que la competencia se establece porque el legislador de manera directa dijo, a usted como juez tal le toca resolver esto. Y así igual que usted está viendo esta lista donde sabemos cuál es la competencia de todos los jueces que corresponden a la jurisdicción civil y de familia, esa lista también está en los códigos de procedimiento penal, el código de procedimiento laboral y el código de procedimiento administrativo, para establecer cuáles son los conflictos que le corresponden a cada juez en diferentes instancias, en única o en primera o en segunda. ¿Sí? Eso se llama atribución por competencia según el factor funcional. Listo. Entonces, nosotros hasta acá, hasta este punto, ya sabemos
¿Quién es el juez? ¿De qué área? Si es en primera, en única, en segunda. Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que esto le corresponde al juez civil del circuito en primera instancia. Perfecto. ¿Al juez de dónde? Porque ¿cuántos jueces civiles del circuito en Colombia? Por Dios, un montón. Entonces, para establecer el juez de dónde, debemos recurrir al último factor, que es el factor territorial. El factor territorial va a distribuir la competencia basándose en unos fueros. Esos fueros son, primero, el fuero personal, donde se establece la cláusula general de competencia. Se demanda en el domicilio del demandado. ¿Listo? En el domicilio del demandado. Eso es lo que establece el fuero personal. Es la regla general. Se demanda en el domicilio del demandado. Sin embargo, para toda regla general existe su excepción. ¿Cuál sería la excepción? Los casos donde hay menores de edad y se trata de derechos no patrimoniales, como por ejemplo alimentos. En estos casos no vamos a demandar en el domicilio del demandado, sino en el domicilio del menor de edad. Entonces, por ejemplo, Juan, menor de edad, va a demandar a su padre para solicitarle alimentos. Debería demandar al padre en el domicilio del papá, pero como es menor de edad, lo puede hacer en su propio domicilio. Es una garantía, es una ventaja que tiene el menor de edad por ser sus derechos preferentes, prevalentes frente a los derechos de todos los demás. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de ese ventaja que tiene esa persona. Además de ello, hay otra excepción. Cuando se demanda por la liquidación y el divorcio en la sociedad conyugal, se puede demandar en el último domicilio de la pareja si al menos uno de los cónyuges lo conserva. Si al menos uno lo conserva. Si no, domicilio del demandado. Pero ese no es el único fuero que hay para establecer según el factor territorial. Existe otro fuero que se llama el fuero real. El fuero real se aplica cuando el conflicto versa sobre un bien inmueble. En ese evento, cuando el conflicto versa sobre un bien inmueble, se debe demandar en el lugar donde está ubicado ese bien inmueble, única y exclusivamente. Este fuero es excluyente, no concurre con ningún otro. Si yo estoy peleando por un bien inmueble, demando en el lugar donde está ubicado el bien inmueble. Entonces, pregunto yo, en una sucesión, Pedro, el muerto, vivía en Medellín. Juan, su hijo menor de edad, vivía en Envigado. Y lo que dejó Pedro fue una casa que queda en Itagüí. Repito, Pedro, el muerto, vivía en Medellín. Juan, el hijo menor de edad, vive en Envigado. Y Pedro dejó una casa que queda en Itagüí. ¿Dónde se presenta la demanda? Profe, en Itagüí, Envigado. profe, no. ¿No? En Itagüí me dice, ¿alguien tiene una respuesta diferente o todos concuerdan con que es en Itagüí? Envigado. En Envigado.
Tenemos dos respuestas, Envigado y Itagüí. ¿Quién más dice? Profe, si dice que no concurre con ningún otro, no debería ser donde está el inmueble. O sea, que usted apoya que sea en Itagüí. Sí, En el último domicilio del causante, ¿no? En el último domicilio del causante. Ahí ya pero nos... es que él vivía en Medellín, Medellín. y el menor de edad en Envigado y el inmueble en Itagüí, muy duro ahí saber, profe. Bueno, Medellín. lo primero, ¿cuál es el conflicto? El inmueble. No. La sucesión. No, la sucesión. O sea, ¿cuál es el conflicto? El derecho de herencia. Menor. Del Plata. menor, Envigado. No, ahí es plata. De herencia. Y el derecho de herencia. ¿El derecho de herencia qué, profe? Perdón. ¿Es un bien mueble o inmueble? Un inmueble. Inmueble. El derecho de herencia es un inmueble. Muy bien, tiene 0. El derecho de herencia es un inmueble. Es mueble. Derechos se reputan muebles. Ojo con eso. Los derechos se reputan muebles. A ver, ¿dónde están pegados los derechos? ¿En dónde en la tierra? Los derechos se reputan muebles. ¿Dónde están pegados los derechos? Los inmuebles es lo que está pegado a la tierra. A ver los derechos, pues. Profe, entonces sí es en Envigado. Porque son de herencia. En la sucesión, usted pelea por el derecho de herencia. Pero ¿y qué pasa si aparece un acreedor que dice, a mí me deben toda esa casa? ¿Qué le repartimos a ese pelado? Nada. Entonces, ¿cuánto fue su derecho de herencia? Nada. Y entonces, ¿hay qué? O si habían dos casas, una en Itagüí y la otra en Río Negro. Entonces, ¿hay qué? Domicilio del causante. Lo que tenemos que entender es cómo funciona el fuero real, pilas. El fuero real es cuando el conflicto versa sobre el bien. Y ahí el conflicto no es sobre el bien, es sobre el derecho de herencia, porque ese bien estaba en el patrimonio de Pedro, que era el causante. Y Juan, como heredero, hijo, que según la ley, artículo 1045 del Código Civil, tiene derecho a recibir lo que está en el patrimonio de esa persona por ser su descendiente en primer grado de consanguinidad. Lo que haya en el patrimonio, llámese bien mueble, inmueble, lo que sea, él tiene derecho a recibir lo que esté en ese patrimonio, siempre y cuando no haya acreedores o habiendo acreedores se les haya pagado y lo que sobre se le reparte. Entonces, mire que usted no está peleando por la casa, usted está peleando por la herencia que supondría ser el propietario de la casa, pero no necesariamente es eso, ¿sí? Entonces, usted está peleando por un derecho. Entonces, ¿en qué casos, profesor, si estamos hablando de pelea por el inmueble? Un proceso divisorio. Pedro y María son dueños de una casa y quieren o dividirla materialmente o que se venda en pública subasta y que se le dé a cada uno lo suyo. Deslinde y amojonamiento. Necesitamos saber cuáles son los linderos de esta propiedad. Un desenglobe. Un proceso de pertenencia para decir que Pedro es poseedor y que va a adquirir por prescripción adquisitiva de dominio. Un proceso reivindicatorio de bien inmueble, ya que Juan dejó de pagar el arriendo que devuelva la propiedad. Todos esos son conflictos por bienes inmuebles. ¿Cuáles no serían? Liquidación de sociedad conyugal, liquidación de sociedad comercial, liquidación de sucesiones. Esos no son conflictos sobre derechos sobre bienes inmuebles, esos son conflictos sobre el derecho a gananciales, sobre el derecho social que se tiene sobre la sociedad comercial o sobre el derecho de herencia, pero no es un derecho, no es un conflicto sobre un bien inmueble. Así lo único que haya sea un bien inmueble. Aún en ese caso, usted no está peleando por ese bien, usted está peleando por saber cuál es su derecho. Que ese derecho puede llegar a equivaler a la propiedad de ese bien, eso es otro paseo. Pero puede que sí o puede que no. El derecho de herencia es un alias. Se va a mirar a ver qué es lo que le toca.
¿Listo? Entonces, ojo con eso. Y ya que mencionamos la sucesión, entonces el siguiente fuero lo vamos a llamar fuero hereditario. Profe, entonces dice, pero sí se presenta en el último domicilio el causante. O... Ya vamos para allá, no coman. pero... El fuero hereditario se da para las sucesiones. Y aquí vamos a demandar en el último domicilio del causante, como usted lo estaba diciendo, muy bien. No donde murió. Para la ley no importa dónde murió ni de qué murió, solo en el proceso penal. Pero para el derecho de familia en la sucesión es exactamente igual que se vaya por un criminal, que lo hayan dado bala o que lo mató el COVID. Es exactamente igual. Y nos da exactamente lo mismo que haya muerto en Medellín, Bogotá, Cartagena, Mongolia, Japón, Francia, China, donde usted quiera. Lo que tenemos que buscar es el domicilio. Para establecer el domicilio nos devolvemos hasta personas cuando nos enseñaron que el domicilio es uno de los atributos de la personalidad, junto con el estado civil, la nacionalidad, el patrimonio, etc. ¿Sí? Y nos dijeron que el domicilio tiene el lugar donde la persona habita y tiene el ánimo de permanecer. O el asiento principal de los negocios. Entonces yo, para hacer una sucesión, puedo demandar en dos partes. Donde vivía el causante o donde trabajaba el causante. Entonces vivía en Envigado y trabajaba en Medellín. Puedo demandar para abrir la sucesión en Envigado o en Medellín. Pero es que hay menores de edad, no importa. Pero es que hay bienes inmuebles, no importa. El fuero hereditario no es concurrente, es como el real, no concurre. Cuando se trata de sucesión, último domicilio del causante. ¿Ah? Así de simple. Listo. Y nos queda faltando otro. Uno que sí es concurrente. Tenemos el fuero instrumental. El fuero instrumental se aplica para los casos de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y aquí, en este fuero instrumental, podemos establecer la competencia por el lugar donde ocurrieron los hechos. Se llama instrumental porque resulta más fácil para el juez del lugar donde ocurrieron los hechos practicar pruebas, desplazarse para hacer una inspección judicial a ese lugar y de esta manera corroborar los hechos fruto del problema. ¿Sí? Entonces, en este fuero instrumental, yo puedo demandar en el lugar donde ocurrieron los hechos. Este fuero es concurrente con el fuero personal. Quiere decir esto que se puede aplicar el personal o el instrumental. Ejemplo, Pedro, domiciliado en Medellín, se choca con Juan, domiciliado en Envigado. Y el accidente ocurre en Itagüí. Por fuero instrumental se puede demandar en Itagüí, lugar donde ocurrió el accidente. O por fuero personal en el domicilio del demandado. Si Pedro es el que demanda, entonces toca demandar en Envigado, que es el domicilio de Juan. Si Juan es el que demanda, entonces le toca demandar en Medellín, que es el domicilio de Pedro. Yo puedo aplicar los dos. Entonces, como los dos son concurrentes, ¿qué hago? El demandante escoge el que le dé la gana. El que sea más cerquita, donde están los amigos, donde hay facilidad para parquear, donde los jueces trabajan mejor. Lo que usted quiera. Cualquiera.
¿Cuál quiere? Este. Ah, listo, es. No, el otro. Usted escoge como demandante. Porque al ser concurrentes, los dos son válidos. Diferente a los otros que son de aplicación exclusiva. Entonces, ese es el fuero instrumental. El lugar donde ocurrieron los hechos. Y por último, nos queda faltando uno más, que es el fuero contractual. El fuero contractual se da cuando las partes, mediante un contrato, establecen en dónde se van a desarrollar las actividades del mismo y dónde se deberá demandar. También ocurre en los casos donde se firma una cláusula compromisoria dentro de ese contrato, renunciando a la jurisdicción ordinaria y diciendo que se va a acudir a un tribunal de arbitraje. O cuando se firma un pacto arbitral. Es cuando dos personas tienen un conflicto de cualquier naturaleza, no es necesario que haya un contrato, y pactan mediante un escrito que se llama pacto arbitral, renunciar a la jurisdicción ordinaria y acudir a un tribunal de arbitraje. Entonces, en ese evento, mediante ese pacto, la gente establece quién es el competente. El pacto arbitral es un documento independiente que las partes firman porque se pusieron de acuerdo y deciden no acudir donde el juez, sino ir al tribunal de arbitraje. O la cláusula compromisoria, que es una cláusula que se da dentro de un contrato. De cualquier contrato se puede poner. Un contrato de arrendamiento, un contrato de suministro, de lo que quiera. Y usted puede poner una cláusula, así como tiene cláusulas que dicen valor, plazo, tiempo, Hay una cláusula que dice cláusula compromisoria. Si surgiere un conflicto con ocasión de este contrato, las partes renuncian a acudir a la jurisdicción ordinaria y en su defecto acudirán al tribunal de arbitraje de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Burra Sur. Ese fuero contractual lo que hace es obligar a las partes para que el competente no sea este juez, sino aquel. Entonces, todos estos factores que uno los ve en teoría general del proceso, todo eso es para uno poder determinar quién es el juez competente. Y todo eso es para este primer numeral del artículo 82, la designación del juez a quien se dirige. La demanda empieza, las que yo hago, generalmente le pongo arriba la fecha. Entonces, venga, hagamos una demanda. Entonces, mi demanda empezaría con la fecha. Entonces, le ponemos aquí, Envigado, 6 de agosto de 2021. Ay, Dios santo, estoy buscando aquí. Envigado, 6 de agosto 2021. ¿Listo? Y yo después nombro al juez al que va dirigido. Entonces le pongo, señor juez civil del circuito Medellín. Y generalmente uno le pone reparto. Y se le pone a veces ESD en su despacho. ¿Por qué se pone este entre paréntesis reparto? Porque pueden haber varios jueces civiles del circuito. Juez primero, juez segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, Yo no sé a cuál juez civil del circuito le va a tocar. Yo sé que es un juez civil del circuito de Medellín, pero no sé a cuál. No sé si al primero, al segundo, al tercero, tal. Cuando yo presento la demanda en apoyo judicial, ellos la reparten. Entonces, lo que yo estoy diciendo es al que le toque. Después, yo ya sé a quién le tocó. Entonces, todo lo que yo vaya a mandar al juzgado, yo ya sí lo dirijo. Juez primero civil del circuito, juez segundo civil del circuito, juez tercero o lo que sea. ¿Listo? Pero al principio uno pone reparto. Entonces, ese numeral primero de la demanda se pone así. ¿Aló ahí? Es esto. Tan simple como eso. Pero el problema es que si usted se equivoca en esto,
el juez puede rechazar la demanda y enviarla al juez competente. Entonces usted dice, pues bueno, ¿qué problema hay? Si lo mando mal, el juez lo tiene que enviar al juez competente. No tengo ningún problema, pues me someto a lo que diga el juez, no hay problema. ¿Dónde está el problema? Que si esa persona a la que se lo enviaron lo acepta, listo, el proceso se tramita ahí sin inconvenientes. Pero si no lo acepta, si esa persona no acepta esa delegación que le hizo el otro, puede proponerle un conflicto de competencias. Y eso tiene que ir al tribunal o al superior jerárquico. Si son dos jueces municipales, va a un circuito, siempre y cuando ellos pertenezcan al mismo circuito. Si son dos jueces que pertenecen a diferentes circuitos, va al tribunal si pertenecen al mismo distrito. O si pertenecen a diferente distrito, va hasta la corte. Y allá se tiene que resolver y decir quién es el competente. Y el problema es cuánto se demora el proceso solo para decir quién es el juez al que le toca resolver. 6 meses, 1 año, 2. Solo para decir quién es el juez al que le toca. No tiene sentido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Para eso se estudia esa materia. ¿Listo? Entonces, ¿qué más contiene la introducción? Artículo 82. Miremos el numeral segundo. Nos dice, el nombre y domicilio de las partes. Y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos, será el número de identificación tributaria NIT. Y tercero, el nombre del apoderado judicial del demandante, si fuera el caso. Entonces, el numeral segundo y el tercero nos piden que identifiquemos a las partes y que identifiquemos al apoderado. Pero el legislador comete ahí una omisión garrafal. Y es que no exige que se diga la calidad jurídica mediante la cual estas personas comparecen al proceso. ¿Y por qué decimos que eso es un requisito y que lo tiene que decir? Porque más adelante lo exige en varias oportunidades. Pero hay algo todavía más importante. Y es que usted debe mencionar la calidad jurídica en la que están actuando las partes, porque de ahí vamos a desprender el análisis de si está o no legitimado en la causa, por activa y por pasiva. Y en caso de no estar legitimado en la causa, la persona no puede entrar a ese proceso. Esa medio pendejada. Pero no basta solo con mencionarlo. ¿Cuál es la calidad jurídica? Sino que además lo debe probar. Y ahí sí se lo exige, que esa es la parte rara. Cuando vos mirás los siguientes artículos, llega y me dice el artículo 83. Requisitos adicionales. Las demandas que versen sobre bienes inmuebles, sobre bienes inmuebles, los especificarán por su ubicación, linderos, Perdón, es acá, en anexos de la demanda, artículo 84. A la demanda deberán acompañarse, numeral 2, la prueba de la existencia y representación legal de las partes y de la calidad en la que intervendrán en el proceso. O sea que me exige que como anexo yo presente la prueba de la calidad. Pero en ninguna parte me dice que mencione esa calidad jurídica. ¿A qué me estoy refiriendo yo para que usted me lo entienda? Usted está actuando como ¿qué? Acreedor, empleador, hijo, padre, cónyuge, hermano, ¿sí? Socio. ¿Quién puede en Colombia abrir una sucesión? El heredero. Tiene que probar su calidad de heredero. Entonces tiene que decir en qué calidad está actuando.
o el legatario, o el cónyuge, o el acreedor del causante, o los socios de comercio del causante, o el albacea testamentario. ¿Quién de esa gente es el que está abriendo la sucesión? ¿Usted quién es? ¿Sí? ¿Quién puede solicitar el divorcio? Única y exclusivamente el cónyuge, frente al otro cónyuge. Nadie más que el cónyuge lo puede pedir. Entonces, ¿qué tiene que decir? Que está actuando en calidad de cónyuge y probarlo, registro civil de matrimonio. ¿Quién puede solicitar la reivindicación de un bien inmueble? El propietario, y lo tiene que probar. ¿Sí? Eso es clave. Usted tiene que decir en qué calidad están actuando las partes. Si no, estamos en la olla. Porque ¿cómo vamos a analizar si la persona está o no legitimada en la causa para poder actuar? Entonces, eso es una omisión grave que tiene el código ahí. Que en ese numeral segundo falta decir que además de enunciar el nombre y la identificación, debería mencionar la calidad jurídica en la cual actúa. Pero si no le convence lo que está en el artículo 84 como requisito adicional, perdón, como anexo de la demanda, si usted se viene para acá, para el artículo 90, y ya enseguida le doy la palabra a quien levantó la mano, si usted se viene para acá, para el artículo 90, nos mencionan cuáles son las causales de admisión e inadmisión de la demanda. Y entonces dice que cuando no reúna los requisitos formales. Uno de los requisitos formales es presentar ese anexo. Pero además de eso, véngase para el artículo 100. Y en el artículo 100, que es donde están las excepciones previas, véalo acá, llega y dice, numeral sexto, no haberse presentado la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante y se cite al demandado cuando a ello hubiere lugar. ¿Y cuándo hay lugar? Siempre, porque es que de ahí se desprende la legitimación en la causa. Entonces, mire cómo lo tenemos como excepción previa. Lo podemos inferir del artículo 90, numeral primero, como requisito formal, ya que está en el artículo 84, pero no está en el 82 como requisitos de la demanda. Entonces, ahí nos genera estos problemas. Pero le va a quedar a usted como experiencia de que siempre que usted haga una demanda, usted va a decir en qué calidad están actuando las partes. Si usted no lo menciona, ahí tiene un punto por el cual se le meten después. Y como lo que nosotros queremos es ser lo más efectivos posibles, ahí tenemos. ¿Alguien tenía la mano levantada? Profe, una pregunta. Yo he visto que hay una parte pues más adelante que colocan cuando hacen la demanda, si mal no estoy, que dicen competencia y entonces eso dejan ahí dos renglones. Entonces supongo que ahí habrá que ser también muy claro y muy concreto porque, y me imagino que ahí por ejemplo no puede decir dos hojas, no, o sea, por el fuero tal y por tales circunstancias, señor juez, usted es el competente para Lo conocer esta ideal demanda. sería que usted le diga, o es usted competente por el fuero subjetivo, por el por esta razón, por el último domicilio del causante que era tal cosa, por el que le haga el análisis por el cual usted determinó que el juez era competente. No ponerle ahí, ¿es usted competente, señor juez, por el domicilio? ¿Cómo así que por el domicilio de quién? ¿Cómo así que el domicilio? ¿Sí? No, explíquelo. ¿Por qué no lo va a explicar? Si usted lo explica, tiene menos posibilidades que el juez rechace la demanda por falta de competencia. Entonces es mejor gastarse un rato ahí. Es mejor estar ahí pendiente de eso. ¿Sí o no? Entonces, ahí no hay que escatimar en eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería este pedazo? Volvamos a la demanda que estamos haciendo. Profe, Dígame. perdón, si lo hacen como dice David, que por ejemplo usted le explica al juez por qué cree que es competente, cuando entra a la oficina de reparto, ¿lo mandan directamente o ellos tienen como algún sorteo o algo pues que diga que sí es? Es que usted dice
cuál es el juez y la categoría, pero usted no no el dice si es juzgado. el juez 1 o el 2 o el 3 o el 4, ¿sí? Porque todos son igual de competentes. Si es el juez civil del circuito de Medellín, todos, y hay un montón. De familia, por ejemplo, juez de familia de Medellín, hay 14, todos son igual de competentes. ¿A cuál le va a tocar? Eso sí es de la oficina de reparto. Entonces usted lo que hace es decir, juez civil del circuito de Medellín, ¿a cuál en específico? Ya la oficina de reparto se encarga. Y ellos ya tienen una forma específica de mirar cómo es que hacen esas asignaciones a los jueces. ¿Listo? Ya sea alfabéticamente, a la suerte, aleatorio, un día recibe uno, no, fin, no sé cuál será la modalidad que utilizan, pero alguna modalidad van a utilizando para repartir las demandas de manera equitativa. Es decir, que a cada juzgado le vaya llegando y que no haya un juzgado que esté lleno y el otro vacío. Listo. Muy bien, entonces volvamos a nuestra demanda. Entonces pongamos aquí en la demanda. ¿Sí? Lo que yo acostumbro es ponerme a mí primero, pero yo no pongo esto, yo, Daniel Lopera, no, eso no se pone, queda como mal. Entonces lo que yo acostumbro es, los nombres siempre los pongo en mayúscula sostenida y negrita, es lo que me gusta a mí. Si a usted no le gusta, no hay ningún problema. El formato que tenga la demanda no tiene importancia. Lo que tiene importancia es el contenido. Entonces usted le puede poner el tipo de letra que quiera, la organización que quiera, los términos que quiera, siempre y cuando tenga el contenido que exige la ley, no hay problema. Entonces a mí me gusta así. Daniel Lopera Díaz. ¿Listo? ¿Quién es este man? Entonces yo digo, abogado, o apoderado, conforme al poder que me fue conferido por el señor tal. Ah, bueno, pero antes de esto, yo digo generalmente mayor de edad, domiciliado en Envigado, identificado como aparece al pie de mi firma, o si lo quiere poner ahí una vez con la cédula tal y la tarjeta profesional, no hay problema también. Actuando como abogado conforme al poder que me fue conferido por el señor, y entonces aquí iría el demandante, mi cliente. Entonces vamos a poner a Carlos Adrián Hernández Quintero. Carlos Adrián Hernández Quintero. ¿Y este man va a actuar en calidad de qué? ¿Quién es este señor? Sí, eso también obviamente en negrita. Entonces, lo mismo, repetimos aquí. Mayor de edad, domiciliado en... Carlos, ¿en dónde? Envigado, profe. En Envigado. ¿Sí? Identificado, identificado con la cédula xxx.xxx. ¿Listo? Quien para este proceso actúa en calidad de... Y entonces aquí ponemos la calidad en la que está actuando esta persona. Entonces vamos a decir que él es cónyuge. Entonces le ponemos aquí en calidad de cónyuge. ¿Sí? O en calidad de hijo. Por ejemplo, hijo y heredero. En calidad de socio, en calidad de propietario. Entonces, en calidad de, entonces aquí le ponemos cónyuge, por decir algo. En calidad de cónyuge, punto seguido, o punto y coma mejor. Mediante este escrito, me permito respetuosamente presentar demanda declarativa verbal de divorcio
contencioso en contra de la señora María Fernanda Vanegas. María Fernanda Vanegas, mayor de edad. ¿Sí? Mayor de edad. Domiciliada. ¿Domiciliada en dónde? Envigado, profe. Ah, pero todo el mundo aquí. Bien, perfecto. Entonces aquí no es Medellín, sino que es Envigado. Sí, porque es el domicilio. Todavía viven juntos, para separarse. Domiciliada en el municipio. De Envigado. ¿Sí? ¿Y quién se identifica con la cédula de ciudadanía número XXX? Está en XXX. Listo. Según los siguientes o las siguientes pretensiones. O lo que quiera, ¿sí? O simplemente lo deja hasta aquí. Ya. Entonces, mire que acá hicimos varias cosas. Ya identificamos el juez al que esto va dirigido. Tran, de Envigado. ¿Por qué de Envigado? Porque si estamos demandando y los dos están domiciliados en Envigado, pues nos tocó allá. Identificamos al apoderado, véalo acá arriba. Mayor de edad, domiciliado, identificado como aparece el pie de mi firma, o de una vez le pone aquí la identificación. ¿Sí? Con la tarjeta profesional. Actuando como abogado conforme al poder que me fue conferido por el señor Carlos Adrián Hernández Quintero. Ah, aquí me faltó una cosa. De nacionalidad colombiano. Y este mismo me lo llevo para acá. Para ella, domiciliada aquí. Profe, si pongo solamente colombiano, no pongo de nacionalidad colombiano, no hay problema. No hay problema. Era lo que yo le decía. La forma, la redacción, usted la da. Aquí me la estoy inventando. Yo tengo seguramente demandas que tienen una redacción diferente. ¿Sí? Yo aquí me lo estoy inventando en este momento y aquí lo estoy poniendo pues aquí de la nada. Entonces aquí pues, puede faltar una cosa, puede haber alguna formulita que yo le arreglo, yo le cambio palabras, no lo digo de esa manera sino de otra. Por ejemplo, le ponía aquí identificado como aparece al pie de mi firma. Eso se puede cambiar y de una vez poner la cosa ahí. Colombiano, ¿sí? En fin, lo importante es que ¿qué es la información que necesito? Que estén nombres, que estén identificaciones. Mire que aquí está nombre, identificación, nombre, identificación. ¿Cuál es la calidad en la que se está actuando? ¿Listo? ¿Dónde está domiciliado para establecer la competencia? Entonces, El asunto, profe, que es lo más importante. El asunto, ajá, tipo de... ¿Qué clase de proceso estoy presentando? ¿Sí? Entonces, demanda declarativa verbal de divorcio contencioso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? O sea, ¿cuál es el conflicto? Entonces, mire que aquí hay varias cosas y sin embargo, esos primeros tres numerales, que es la introducción, que sería todo esto, no nos dice el código ni que le pongamos la calidad ni que le pongamos el tipo de proceso. Pero eso sí lo debemos hacer, eso es apenas lógico, ¿cierto? Y obviamente esto justificadito, pues, para que nos quede bien lindo, ¿cierto? Entonces, esto nos debería quedar así. Hombre, que le podemos agregar algo, quitar algo, que ponerle aquí, que aquí. Claro que se puede hacer. Y usted le puede cambiar a esto lo que sea, la forma de la letra, que doble espacio, que el tipo de letra, que el tamaño, que hombre, yo no lo quiero redactar de esta manera. Siempre y cuando tenga la información, no hay problema. Lo que nos interesa es que contenga la información que necesitamos. ¿Listo?
Entonces, continuemos. A partir de este punto, yo ya pasé el primer peldaño. Y pasamos al segundo, que son las pretensiones. El núcleo de la demanda. Si usted se viene al artículo 82, el legislador es supremamente escueto y dice, lo que se pretende expresado con precisión y claridad. No me dice nada más. Pero la pretensión es supremamente importante. La pretensión es la clave, el núcleo del proceso. Ahí le decimos al juez qué es lo que yo quiero que él haga. Y esto se transforma en supremamente importante, vital, por esto. Si usted se viene al artículo 281, que me habla de la congruencia de la sentencia, me dice lo siguiente. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así lo exige la ley. Hasta ahí nada raro. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por un objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por una causa diferente a la invocada. Esto es lo que se conoce como la prohibición de decisiones extra y ultra petita. A usted no le dan ni más de lo pedido, ni por fuera de lo pedido. A usted le dan lo que pidió. Es que yo demandé en un proceso de responsabilidad civil y pedí 100 millones, pero dentro del proceso se demostró con pruebas fehacientes que el perjuicio era de 500 millones. ¿Cuánto le dan? 100. Lo que usted pidió, no le dan más. Eso tiene unas excepciones aplicables al derecho de familia, pero al derecho civil, nada. Esas excepciones usted las encuentra aquí más abajito y dice, parágrafo primero, en los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultra y extra petita cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o a la persona de la tercera edad y prevenir controversias futuras. De resto, no. Pero hay un problema todavía más allá. Y es que usted tiene una responsabilidad como abogado. Si usted realizó una pretensión por 100 millones por esos perjuicios en ese accidente de tránsito y se logró demostrar que eran 500, le dan los 100 y el cliente le puede cobrar a usted el resto. Pero ¿cómo así? ¿Por qué me van a cobrar a mí si la profesión del derecho es de medio y no de resultado? Yo no le puedo prometer al cliente un resultado. Yo le prometo poner mi diligencia y cuidado. Ahí es donde está el problema. Es que usted tenía que saber hacer la pretensión. Si usted no hizo la pretensión de manera correcta, si usted no pidió lo que realmente se necesitaba, eso se llama ignorancia supina. No saber lo que se tiene que saber. Y usted es responsable disciplinaria y civilmente por eso. Porque usted tenía que saber hacer la demanda y calcular los perjuicios. Y si no sabe, contrate a alguien que sepa. Porque si usted está comprometiendo su responsabilidad ahí. Gracias a Dios los clientes no son abogados, porque donde sean abogados, que sí los tiene uno a veces, saben de esto, porque el que no es abogado no lo sabe, entonces usted queda callado y no lo demandan. ¿Sí? Pero el problema es que el que sí sabe viene y le cobra la plata a usted. Usted tenía que haber hecho eso bien. Entonces hay que ser muy cuidadoso,
Muy cuidadoso con eso. Y siempre dentro del proceso, dentro de la demanda, poner mi cliente dice, mi cliente manifiesta, según lo expresado por mi poderdante, según lo que menciona mi representado. Porque de esa manera usted está librando responsabilidades. Lo que dijo él, no lo que dije yo. ¿Listo? Pero ojo pues, si usted no hace bien las cosas, además de la sanción disciplinaria que le pueda caer por eso, también tiene responsabilidad civil. Pilas. Entonces, la pretensión, clave hacerla bien. Clave. Primordial. ¿Cuáles serían las pretensiones en nuestra demanda que estamos construyendo? Entonces, yo pongo acá la mitad, pretensiones, y entonces generalmente yo pongo aquí así, primera, 2 puntos. ¿Cuál sería nuestra pretensión? Declara el divorcio, profe. Declare el divorcio contencioso del matrimonio celebrado entre y la señora pero ahí no se puede quedar, porque en este caso específico, el divorcio se tiene que dar por alguna de las 9 causales del Código Civil, artículo 154. Entonces usted, el divorcio, para poder pedirlo, se tiene que referir a alguna de las 9 causales que tiene el artículo 154 del Código Civil. ¿Qué son estas causales? Las relaciones extramatrimoniales, Relación sexual extramatrimonial, violencia intrafamiliar, alcoholismo, embriaguez habitual, sí, incumplimiento de deberes conyugales. La última es mutuo acuerdo. Está la causal objetiva, que es separación de cuerpos por más de 2 años. ¿Sí? Entonces aquí hay varias cosas. Si yo, por ejemplo, voy a pedir por separación de cuerpos por más de 2 años, que es la causal objetiva, me puedo conformar solamente con esta pretensión y no más. Porque ya no me interesa más. Lo único que me interesa es que se declare el divorcio y ya. Pero si lo que yo voy a poner es esto, que son relaciones sexuales extramatrimoniales, entonces le quiero agregar a esto pretensiones. Eso se llama acumular pretensiones. Para poder acumular pretensiones, yo me debo remitir a lo que está estipulado en el Código General del Proceso, artículo 88. En el artículo 88 me habla de la acumulación de pretensiones y me dice, el demandante podrá acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos. 1. Que el juez sea competente para conocerlas todas sin tener en cuenta la cuantía. Porque el juez que puede conocer la pretensión de mayor valor puede conocer todas las otras. Listo. O sea, que el juez sea competente para conocerlas. O sea, que yo solamente puedo acumular pretensiones civiles con civiles, familia con familia, penales con penales, laborales con laborales. ¿Listo? Segundo, que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principal y subsidiaria. ¿Esto a qué se debe?
Porque cuando yo hablo de acumular pretensiones, existen varias formas de acumular pretensiones. Existe la que yo personalmente llamo acumulación pura y simple. Existe la acumulación consecuencial y existe la acumulación subsidiaria. En la acumulación pura y simple, yo pido varias cosas independientes y me pueden negar una y conceder otra sin ningún problema, porque las dos son independientes. Como cuando yo voy a la tienda y digo, me da un tinto y un buñuelo. Me pueden traer los dos, si hay los dos. Si no hay buñuelo, me traen solo el tinto. Si no hay tinto, me traen solo el buñuelo. Y si no hay ninguno de los dos, no me dan nada. Las dos son cosas independientes. El juez analiza dos cosas independientes. Una no depende de la otra. Para que a mí me den el buñuelo no depende de que haya tinto y viceversa. ¿Sí? Pero viene la segunda. La acumulación consecuencial. En la acumulación consecuencial, yo tengo una pretensión principal que el juez debe analizar primero. Y en la medida que el juez me conceda esa pretensión principal, solo si la concede, entonces pasa a analizar la pretensión consecuencial. Solo en la medida en la que me conceda la principal. O sea que esta es una consecuencia de que me haya aceptado esta. En la subsidiaria, yo tengo una pretensión principal que el juez analiza primero. Y en la medida de que no se me conceda, entonces el juez analiza la pretensión subsidiaria. Solo en la medida en la que usted no me concede esto. Miremos unos ejemplos. Profe, entonces, no, que en el momento de hacer la demanda hay que especificar cuál forma de las pretensiones vamos a utilizar. Exacto. Entonces vengámonos para acá. Nuestra pretensión primera es una pretensión pura y simple. ¿Listo? Pero yo aquí tengo una pretensión segunda que la puedo llamar principal, si quiero. Pero no es necesario en este caso. ¿Y qué es lo que voy a decir? Declare como culpable del divorcio a la señora por relaciones sexuales extramatrimoniales. Listo. Y entonces pongo aquí, tercera consecuencial. O es más, ni siquiera le puedo, no es necesario que le ponga esto. Yo le puedo decir aquí, como consecuencia de la anterior, condene
a la señora a pagar alimentos vitalicios al cónyuge inocente del divorcio, señor. Entonces, mire que acá yo tengo tres pretensiones. Yo podría decir que estas dos, la segunda y la tercera, son esta la principal y esta la consecuencia de esta. Y estas, a su vez, son consecuencias de esta. ¿Sí? Entonces podríamos ponerle primera, principal o lo como usted la quiera. Entonces estas son pretensiones consecuenciales. Donde yo tengo, declare el divorcio por la causal primera, declare como culpable del divorcio a la señora por esa causal y después declare o condene al pago de alimentos, que sería la sanción. Profe, pero tampoco es necesario poner principal, pues no es necesario, simplemente no las puede enumerar. Que quede claro Okay. cuál es. Mire que aquí yo le digo como consecuencia del anterior, pues que quede claro, que se entienda cuál es la forma de acumulación. Profe, qué pena. Subsidiario, dígame. Profe, qué pena, teniendo en cuenta ese ejemplo de ahí no podríamos hablar de que se pueda dar la pretensión subsidiaria, teniéndolo en cuenta el ejemplo que acaba de colocar. En ese caso no, porque no sé qué sería subsidiario. Y dentro de ese mismo divorcio, profe, se podría, posterior a eso, la liquidación. Sí, pero no se puede poner ahí. Esa era mi pregunta. Ya enseguida vemos por qué no se puede poner ahí. Es la causal, es el requisito tercero del artículo 88. ¿Listo? Pero miremos un ejemplo de una pretensión subsidiaria para que no nos quede el hueco ahí. Proceso declarativo de pertenencia. Listo. Entonces, pretensión principal. Declare como poseedor al señor tal y que éste adquirió por prescripción adquisitiva de dominio el bien X. ¿Listo? Esa es la pretensión principal. Subsidiaria. En caso de que no conceda la anterior, le solicito que ordene el pago de las mejoras realizadas al bien. Entonces, usted me declara dueño. Si no me va a declarar dueño porque dice que yo no cumplo el tiempo, porque no soy poseedor, por cualquier razón, entonces que ese man me pague todas las mejoras que yo le hice a esto. Porque yo le puse cerca, le mejoré los pisos, le mejoré los techos, le construí un kiosco, le hice una piscina, y todo eso vale. Entonces, muchas veces lo que yo hago es que lo cojo por boca y nariz. ¿Cómo? Me declara dueño, si no me paga las mejoras. Y las mejoras valen tanto como el bien. Entonces, o gano por un lado o gano por el otro. ¿Sí? Yo no puedo ser el dueño y a la vez que me pague las mejoras. No me puedo. Yo soy el dueño, las mejoras las hice para mí. Entonces, eso no las puede conceder a la vez. Entonces, primero decláreme dueño. Eso es lo primero que a mí me interesa. Lo otro es secundario si no me considera dueño. Y ahí sí, págueme las mejoras. Entonces, ese es un ejemplo de subsidiario. ¿Listo? Entonces, uno tiene que dejarle claro al juez cuál es la forma de acumulación. Y el tercer requisito que nos presenta el código es que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento. O sea que yo solamente puedo acumular declarativas con declarativas, liquidatorias con liquidatorias, ejecutivas con ejecutivas. Y es por esto que yo en el divorcio no puedo pedir la liquidación de la sociedad conyugal, porque eso se hace mediante proceso liquidatorio. Y el divorcio mediante proceso declarativo. Entonces yo no puedo acumular las dos cosas.
primero tengo que hacer el divorcio y cuando este salga, paso a la liquidación. Pero no lo puedo acumular ahí. No me lo aceptan porque no cumple con el requisito número 3 del artículo 88. Ese se tramita por un proceso diferente, que es el proceso liquidatorio. Entonces, no puedo acumular por eso. Entonces, por eso son dos demandas. Cuando a uno lo contratan para divorcio, uno dice, pero es que son dos procesos. Uno es divorcio y el otro es la liquidación de sociedad conyugal. Son dos cosas aparte. Ah, pero se me olvidaba la acumulación pura y simple. ¿Sí? Donde tengo dos pretensiones que yo acumulo, pero que nada importa una de la otra. ¿Cuál sería? Resulta que dentro de este proceso, estas dos personas tienen hijos menores de edad. ¿Sí? Entonces yo lo que sí puedo acumular como pretensión cuarta es, señor juez, le solicito fije como cuota alimentaria para los hijos menores de edad, Hugo, Paco y Luis. Hernández, ¿son qué? Hernández Vanega. La suma de, vamos a ponerle aquí barato, a cargo de la señora Entonces, okay, hay que poner que ese es 1.500.000, ¿cierto? Hay que poner que es mensual o algo. Sí, sí, usted lo puede pues especificar todo lo que quiera. Aquí lo que pasa es que lo estoy haciendo pues aquí sobre la marcha, pero usted le puede poner incluso 1.500.000 correspondientes a los siguientes rubros y usted lo puede poner uno por uno. Frente a vivienda, tanto educación, salud, transporte, recreación, vestido, cada uno de ellos. Pagadero los 5 primeros días de cada mes en la cuenta de ahorros, a nombre del señor, tan. Y se puede hacer toda esa forma. Lo que pasa es que aquí lo estoy haciendo rápido, pues, como para no demorarme mucho, ¿cierto? Pero mire, pues, esta se puede acumular aquí. Claro, eso es un proceso declarativo, ¿cierto? ¿Dónde está el problema? ¿Será que a mí me pueden negar estas tres y conceder esta? Si yo no logro demostrar las relaciones sexuales extramatrimoniales, sí. Pero ¿y la fijación qué es? También. ¿Será que me pueden negar esta, pero aceptar estos también? Mire que aquí yo estoy acumulando, pero son dos cosas independientes. El juez las analiza de manera independientes. Y a esto le puedo sumar custodia y visitas. También. No hay problema. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está el asunto. Esa es la clave del asunto. Profe, qué pena. Colocando el ejemplo ahorita, yo para poder, digamos, hacer el proceso liquidatorio, ¿tengo que tener del fallo el declarativo o lo puedo hacer, digamos, los dos juntos? No se pueden hacer los dos juntos a menos que sea mutuo acuerdo. ¿Por qué razón? Porque cuando las personas se casan, la sociedad conyugal queda vigente. ¿Listo? Y para poderla liquidar, tiene que quedar disuelta. Y en Colombia, la sociedad conyugal se disuelve por divorcio, por muerte, nulidad o mutuo acuerdo. Divorcio, muerte, nulidad o mutuo acuerdo. ¿Sí? Entonces, mire, eliminando el mutuo acuerdo, todas estas tienen que pasar antes
de pedir el divorcio, de iniciar la liquidación, perdón. Yo tengo que divorciarme, o que se declare nulo el matrimonio, o que se haya muerto el fulano, en cuyo caso no necesito divorciarme, porque ya murió, ¿cierto? Pero primero tiene que morir y luego pido la liquidación. Eso se hace dentro de la sucesión. Por ejemplo, dentro de la sucesión yo liquido las dos cosas: el patrimonio del causante, lo que el man dejó para los herederos, y la sociedad conyugal. Esa es otra acumulación. Listo. Entonces, yo necesito que eso se dé en etapas. Pero si es mutuo acuerdo en notaría, única y exclusivamente en notaría, yo sí puedo presentarlas a la misma vez en el mismo acto. En el juzgado, si es mutuo acuerdo, sí se pueden presentar divorcio y liquidación a la vez, pero en procesos apartes. Si es mutuo acuerdo. Porque la causal que está disolviendo y liquidando esta sociedad es mutuo acuerdo. Y la causal del divorcio también es mutuo acuerdo. Son dos cosas aparte. ¿Listo? Una cosa es el vínculo matrimonial y otra cosa es la sociedad conyugal. ¿Listo? Entonces, si yo lo hago por mutuo acuerdo, se pueden presentar a la misma vez en juzgado en procesos aparte. O en notaría en el mismo acto. En notaría sí se puede hacer en el mismo acto. Divorcio y liquidación de sociedad conyugal. Pero en notaría solo es mutuo acuerdo, ¿sí? En juzgado tiene que ser, puede ser mutuo acuerdo o contencioso. ¿Listo? En notaría se hacen trámites y en juzgados procesos, ¿cierto, profe? Sí, exactamente. Profe, le hago una pregunta, Mónica. Dígame. Profe, yo le pregunto, lo que pasa es que yo estaba asesorando una nulidad de divorcio. Ya se hicieron todas las Nulidad de divorcio, o sea que el divorcio debe anularse. Sí, señor. Dígame, sí, entonces. Hicimos todas las pretensiones, todo lo que solicitó la iglesia como tal. Yo quiero saber. No, espérese. Usted lo que está diciendo es que estaba solicitando la nulidad canónica. ¿O qué es lo que está haciendo? No, estoy asesorando una nulidad canónica. Ah, bueno. Ojo pues con esos términos. Usted me dice una nulidad de divorcio, es que se hizo un proceso judicial de divorcio y usted va a solicitar que se anule porque ese proceso se hizo mal hecho. O sea, que sigan casados. ¿Sí? No, ¿cómo le explico? Ojo con eso, ojo con eso. Listo. Entonces, nulidad canónica, que es un trámite ante la curia. Listo. Siga. Exactamente. Lo que pasa, bueno, el proceso lo exige la iglesia con ciertos protocolos y todo, y eso se hizo al respecto. La duda mía es la siguiente: cuando se va a hacer la liquidación, por ejemplo, si la persona, si el bien inmueble tiene una deuda, ¿verdad? Y uno de los cónyuges paga digamos, la deuda, ese porcentaje de la liquidación se le puede digamos, repartir, ¿cómo le digo yo? O sea, tienen 50 y 50 las partes, sí. Pero si una de las partes de los cónyuges pagó la deuda, se le puede descontar del otro 50% a la otra pareja. De la deuda que de la casa. Sí, por ejemplo. ¿Para comprar la casa? Digamos, por prediales, pongámosle el ejemplo, ¿verdad? Y la persona, por sí, ejemplo, se le puede descontar, no se puede descontar porque eso era una deuda social. Entonces eso no lo pagó la persona, lo pagó la sociedad conyugal. ¿Sí? Pero es que lo pagué con mi salario, es que su salario es social. El salario es social. ¿Sí? Lo pagué con los arriendos también son sociales. ¿Sí? La única forma sería que usted diga que pagó eso con un bien propio. Listo, profe. Y ahí puede pedir una recompensa, si no, no. Porque si no, es una deuda social y los salarios son sociales. Si usted pagó con su salario, es social. Si usted pagó con sus ahorros, son sociales. ¿Sí me entiende? Entonces. Sí, profe, sino que yo le pregunto es porque cuando a mí me asesoró un abogado, me dijo, no, díganle a su mamá que pague la deuda. Así. Y cuando se haga la sociedad conyugal, ese 50 se le saque. Yo, ¿cómo así? Hombre, no diga. Entonces, por eso yo le pregunto y por eso me quedé con la duda. O sea, la asesoró un abogado que sabe laboral. Debe ser un berraco en laboral o en comercial o en penal. Debe ser un berraco en penal, debe ser seguramente. Pero en familia no tiene idea. Perfecto. Muchas gracias, profe, por esa aclaración. Listo. Dígame, ¿quién iba a decir algo? Profe,
Pero lo que sí podría es comprarle el 50% a la ex cónyuge. Ah, sí, pero eso ya es otro Esa paseo parte, sí. aparte, eso ya, Sí, otro paseo, ya sí. otro negocio, men, ¿sí? Sí. O sea, eso ya es otro paseo muy diferente, pero sí se puede, claro, obviamente. Claro. Yo puedo hacer una negociación dentro de la liquidación y digamos, vea, negro, la vuelta es así. Yo me quiero quedar con la casa vale 100, a ustedes tocan 50, le doy 40 ya, véalo aquí. ¿Me puede que sí o que no? No, deme los 50, no, rebajame, bueno, los 50, tenga pues, chao, fírmeme. Y me quedo yo solo con la casa. Pero eso ya es un negocio aparte. ¿Se puede hacer dentro de la liquidación? Claro que sí. ¿Cómo? Se hace la negociación y luego se puede hacer una cesión del derecho de gananciales, por ejemplo. Yo le cedo mi derecho ahí. Profe, pero eso es mejor hacerlo después, porque es que le mete que dónde está comprando, con qué plata. No, en realidad es mejor hacerlo ahí, porque si no le toca hacer otra escritura pública y le toca pagar. ¿Sí? No, pero es que la escritura, pues, vaya y venga, digamos. Vaya y venga. Los gastos notariales son, ojo pues con esto, los gastos notariales son, pero le doy el dato exacto para no irle a decir mentiras, el 3.5 por cada 1000. Fuera de eso se cobra el 1.05% de impuesto de rentas y luego el 0.91% más el 2% de impuesto de registro. Eso hay que hacerlo para pagar la liquidación de la sociedad conyugal, porque yo estoy cambiando y tengo que registrar que la casa ya queda a nombre de tal y tal cual, ¿sí? Así que igualita que como estaba antes, porque yo tengo que decir que se les adjudicó 50-50 en la liquidación. Entonces, si ustedes pues lo va a cambiar para que Pedro quede con el 100%, tiene que volver a hacer todo esto. Entonces, no, hombre, eso es volver a pagar escrituras. Y fuera de eso, profe, que ya no se hace por el avalúo catastral, sino eso era que lo ya que iba a decir lo otro. Pero, profe, usted sabe que en ese momento hay un conflicto y está álgido, y hay sentimiento y está. ¿Cómo la persona separa lo que tiene él o sea, que diga, esto no es de la sociedad patrimonial, esto es mío, o sea, ella me va a decir, no, es que me va a comprar con la misma plata, la plata de nosotros. Entonces, por eso decía yo que es mejor la liquidación y ya luego vení, cuadremos, yo me quiero quedar con la casa. No, por eso le digo, es un negocio y los negocios son para proponerlos. ¿No se dio? Claro. No se dio, no, esto no se dio. Claro. Nada, no se dio. Claro. A ver, es que cómo me va a pagar. Ver, yo pienso hipotecar la casa y pagarle. Exacto. No, usted sabe que con las emociones, y yo que trabajo en la notaría las he visto y eso sí, duras, claro. Es complicado. Pero muchas veces o sea, los negocios son para proponerlos. Y en la medida en la que uno pueda ahorrar pasos, mejor. Y más teniendo en cuenta esta vuelta de los impuestos, ¿sí? Entonces, uno sabiendo eso, venga a ver, resolvamos de una vez este asunto, para que no haya que hacer sin una sola escritura. Pero no siempre es fácil hacerlo en ese momento por lo que vos decís, claro, eso sí es muy importante, que uno tiene que saber, según los ánimos, también en qué momento hay que proponer los negocios, en qué momento no, ¿sí? Entonces, como se acaba de morir el papá y la gente ahí en la sala de velación, y ustedes ya tienen abogado para la sucesión. ¿Sí? Eso no, porque la gente está sensible. Entonces, sí, tienes razón. Eso hay que manejarlo con maña, pero también hay que uno como abogado asesorar a la gente y decir, no vas a hacer, o sea, no vas a meter las patas pues así. Bueno, hay plata para tirarla para el techo, listo, hágale. Entonces, hágale, pues, si hay así antes de mí a mí un poquito también, ¿cierto? Pero en la medida de lo posible uno le explica a la gente, venga, pero no hagamos y los rebaja y se puede hacer. No es fácil, no es fácil. Eso sí tienes razón, no es fácil. ¿Alguna otra duda? Listo. Entonces, ya sabemos las 3 formas de acumular pretensiones, según el artículo 88. ¿Listo? Perdón, los requisitos, los 3 requisitos. Y también ya sabemos las 3 formas de acumular pretensiones, que son estas 3, pura y simple, consecuencial y subsidiaria. Y ya en nuestra demanda de ejemplo que estamos aquí redactando de a poquitos, ya hicimos varias pretensiones. ¿Listo? Entonces, ya llevamos 2 escaloncitos de nuestra escalera demandística. ¿Listo? Este y este. Vamos para el tercer escalón, que son los hechos. Volvamos al artículo 82, Código General del Proceso. Artículo 82.
Quinto, los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. Los hechos, dicen los libros, son el fundamento fáctico de las pretensiones. Ay, es como para tatuarse esa frase, ¿no? ¿Qué significa eso, men? Los hechos es la razón por la cual usted está pidiendo lo que está pidiendo. En esta demanda que estamos pidiendo, el divorcio por la causal primera, ¿cuáles son los hechos que tenemos que narrar? A ver, pues las relaciones sexuales, ¿cuándo ocurrieron? ¿Qué fue lo que pasó? Para que usted esté pidiendo eso. Yo estoy pidiendo 1.000 millones de pesos de indemnización de los daños y perjuicios ocasionados. A ver, ¿por qué estás pidiendo eso? Eso es lo que hay que narrar. Pero en los hechos, usted debe ser conciso y debe poner únicamente lo que sea jurídicamente relevante. Usted no está escribiendo una novela. Usted no está haciendo 100 años de soledad ahí. Usted está haciendo una demanda. Entonces usted tiene que poner los hechos jurídicamente relevantes y no más. No ponerse con pendejadas. ¿Sí? Porque muchas veces se encuentran unas demandas que empiezan a narrar ahí, hecho 30 y hecho 40 y hecho 50. Y uno dice, pero ¿qué es esta historia? Por Dios, ¿qué es todo esta pendejada que estás contando? Y son unas cosas que nada tienen que ver. Y eso tiene varios problemas. No es que usted vaya a perder el proceso por poner un montón de hechos, no necesariamente. Pero hay que pensar de manera estratégica. Colombia es un país que no lee. En promedio, la gente lee 0.3 libros al año. En un país que no lee, vos le vas a entregar al juez un mamotreto así más grande que el Nuevo Testamento. ¿Cuándo va a leer eso, ese man eso? Teniendo otros 5.000 procesos. Entregar algo resumido, al grano, conciso, sin carreta. Y lo otro, ojo con la redacción. Primero, signos de puntuación y ortografía, clarísimo. Y lo otro, ojo con el vocabulario que usted utiliza. No porque utilice, no me refiero a eso de que utilice palabras o ese tipo de cosas. No, lo que me refiero es que muchas veces las personas elevan demasiado el vocabulario. Y lo elevan tanto que se vuelve ininteligible, que no se entiende qué es lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces, uno no puede escribir de una manera en la que no le entiendan. Mire, por ejemplo, le doy un pedacito y usted me dice esto. Una norma jurídica adquiere validez ya que antes de ser eficaz, es decir, antes de ser obedecida y aplicada, el tribunal que aplica en un caso concreto una ley, inmediatamente después de haber sido dictada y por ende, antes de que haya podido ser efectiva, aplica una norma jurídica válida. Pero una norma jurídica deja de ser considerada como válida cuando permanece sin eficacia duraderamente. La eficacia es la condición de la validez en aquella medida en que la eficacia deba aparecer en la imposición de la norma jurídica para que no pierda su validez. En ello corresponde prestar atención a que, bajo la noción de eficacia de una norma jurídica que enlaza una determinada conducta como condición, una sanción como consecuencia, y no ha de entenderse únicamente el hecho de que esa norma sea aplicada por órganos jurídicos y, en especial, por los tribunales. Esto es, que la sanción sea ordenada y cumplida en un caso concreto,
sino también en el hecho de que esa norma sea atacada por los sujetos sometidos al orden jurídico, es decir, que se realicen los comportamientos mediante los cuales se evita la sanción. En la medida en que el instituir sanciones tiene por finalidad impedir, prevenir las conductas que son condición de la sanción, la ejecución de delitos, el caso ideal de validez de una norma jurídica se daría cuando la misma en ningún caso recibiera aplicación, por cuando la representación de la sanción por cumplirse en el caso de un delito se ha convertido en motivación en los sujetos sometidos al orden jurídico para abstenerse del delito. Entonces, la eficacia de la norma jurídica se limitaría a su acatamiento, pero puede que el acatamiento de la norma jurídica haya sido suscitado por otros motivos, de suerte que lo que tiene eficacia no sea propiamente la representación de la norma jurídica, sino la representación de una norma religiosa o moral. Más adelante nos referiremos a las muy significativas relaciones entre validez y así la llamada eficacia de la norma jurídica. Teoría pura del derecho, Hans Kelsen. ¿Quién entendió lo que dijo ese párrafo? Sí, a eso es a lo que me refiero. ¿Quién puede decir que Hans Kelsen no es un gran estudioso del derecho? ¿Quién puede decir que la teoría pura del derecho no es un libro icónico dentro del derecho mundial? ¿Quién puede decir que lo que dice ahí no es una maravilla del derecho? Pero entendimos lo que decía ahí. ¿Cuántas veces más nos tocará leer ese párrafo para entender lo que dice ahí? A eso es a lo que me estoy refiriendo. No es que el contenido sea malo, sino que muchas veces la forma en la que se está explicando, el lenguaje que se está utilizando, y eso que aquí no había palabras enredadas ni latinazos, hace que el mensaje se vuelva muy difícil de comprender. Profe, entonces, dígame. pero eso mismo no es bajarle nivel a al tema, pues, porque es que si vamos a adaptar la norma o el caso a la que todas las personas, a explicarlo con plastilina, como decimos vulgarmente, pues también se le pierde como la altura al derecho, ¿no? ¿Y para qué necesitamos la altura del derecho? Porque es que se está como pauperizando No, pero es que yo no te digo de hablarle de parce al juez, no, mira esta piroba como llegó y me... No. Eso no, pues no. hasta allá podemos llegar si se sigue bajando los... No, yo no estoy pero hablando tampoco de palabras de esa forma. rimbombantes y que no se entiendan. O sea, yo no te estoy hablando de eso, o sea, no te estoy hablando de que se escriba de manera vulgar o popular, no te digo que se escriba de manera clara. Y la pregunta mía es, ¿para qué necesito yo la tal altura, por ejemplo, los dichos en latín sin traducción? ¿Para qué? ¿No hemos leído alguna vez una sentencia de la Corte que llega y dice, como decía el filósofo romano Pan, y le ponen un párrafo en latín y no se lo traducen a uno? ¿Y eso para qué? Una letra muerta, por Dios. ¿Para qué? Además hay que tener en cuenta una cosa. El proceso es ¿para quién? Para el público. ¿Para qué una sentencia que las personas que tenían el conflicto no entiendan? ¿Eso para qué? Eso no tiene sentido alguno. En estos días vi una cosa que me impresionó, que yo dije, esto es una maravilla, esto es espectacular. En un proceso en México, si no estoy mal, una niña solicita una tutela para unos medicamentos y un tratamiento médico. ¿Sí? El juez falla a favor de la niña para que la tutela, para que la EPS, la EPS allá le pague y le haga el tratamiento. Y el juez, no sé si por una norma de allá, por motu propio, no sé, redactó una versión de la sentencia de manera que se pueda entender. Deme un segundito, a ver si la puedo encontrar. Deme un segundito, espérame un segundito. ¿Verdad?
Vea aquí está la noticia. Se llama es que sentencias de fácil lectura. Espérate a ver qué. Por aquí tiene que estar esa berraca. Aquí está. Mira la cosa aquí, verá. Mírala acá. Y verá que uno dice, ve qué bien, qué bien. Dice, se viraliza sentencia adaptada para el fácil entendimiento de una niña que denunció abuso. Entonces, la sentencia dice lo siguiente. En Facebook circula la imagen de un acta de sentencia adaptada para el fácil entendimiento de una niña víctima de abuso y debido a la empatía de su propósito ya es viral. Emitida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua bajo el título Sentencia de fácil lectura, se puede apreciar como el documento informa en 20 líneas lo que sucederá con la niña, su agresor y su familia. Además hace hincapié a Es más, parece que esta es otra. ¿Sí? Entonces vamos a ver si aquí está. Las sentencias en formato de lectura fácil tienen el objetivo de entablar un canal de comunicación escrito más sencillo y sin tecnicismos para que todas las partes comprendan totalmente la resolución de las autoridades. Maravilloso, espectacular me parece esto. Entonces dice, vea la sentencia acá. Entonces dice, sentencia de fácil lectura. Hola, Tan, nombre de la niña. Mi nombre es Tan. Yo soy el juez que conociste hace poco, cuando nos platicaste de Miguel, que te trataba mal. Quiero agradecerte por venir y decirnos la verdad sobre lo que sucedió. Eres muy valiente. Tienes que saber que todas las autoridades debemos proteger a los niños y a las niñas y también debemos creerles cuando alguien nos lastima o los maltrata. Por eso es que las leyes protegen a los niños y niñas. Como tú sabes, las leyes nos dicen lo que debemos hacer los adultos para poder vivir en paz. Tú también sabes que nadie puede tocar tu cuerpo sin tu permiso ni hacerte daño. Y si alguien lo hace, debemos decirle a quien más confianza le tengamos, como a nuestra mamá. Por eso, al escuchar a tu mamá, tu hermano y a ti, decidí que eso que te hizo Miguel estuvo mal. Cuando alguien hace algo malo, tiene que hacerse cargo de las consecuencias. Por eso, Miguel tendrá que estar detenido para vigilar que se porte bien y que sigue las reglas. También quiero que sepas que tú, tu mamá y tu hermana pueden ir a terapia para que platiquen con una persona que les ayude a sentirse mejor. También quiero que tú y tu hermano estudien. Por eso voy a cuidar que tengan una escuela para que cuando crezcan sean maestros, doctores, abogados o lo que deseen. Me despido de ti y quiero que sepas que nada de esto es tu culpa. Los adultos debemos respetar las leyes y si eso no sucede, entonces tenemos que enfrentar las consecuencias. Muchas gracias por haber confiado en nosotros y contarnos lo que te pasó. Esta es otra, la que yo decía es de una EPS, de una cosa de salud, ¿sí? Yo miro si por acá aparece otra. Esta es la misma, Miguel, y esta es la de quién. Es que la que yo vi la vi en un grupo en Facebook. Entonces, lo que me llamó la atención es eso. La sentencia sigue estando en los términos jurídicos netamente y seguramente a ese man le metieron todo lo que usted quiera penalmente hablando, ¿sí? Pero mire eso. No sé si eso es una ordenanza de la ley, no sé si eso es motu propio, no sé, porque no sé el contexto. Solamente sé que eso se viralizó. Pero ya veo que son dos, porque la que yo vi era de una EPS. Pero mire cómo el juez que toma la decisión le entrega a la niña una decisión que ella puede entender. A mí me parece eso espectacular. Es que para eso es la justicia. Para que la gente de a pie, el que no sabe, resuelva su conflicto. Y ese que no sabe, ¿qué va a entender una sentencia con los términos que hablamos nosotros, hermano? ¿Sí? Es que no hace falta sino leer una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y demás. Y uno como abogado a veces le cuesta. Ahora una persona que no tiene ni idea, que a duras penas ha pasado por un bachillerato, o que ni siquiera, como este caso, la niña está en primaria. Entonces, no se trata de bajarle la elegancia,
aunque yo te digo por otro lado, ¿para qué? Elegancia, ¿para qué? Necesitamos es que las cosas sean claras, ¿sí? No llegar a la vulgaridad, que eso es otro paseo diferente. Yo digo es claridad, no vulgaridad, claridad. Pero mire qué berraquera esto. Eso es encontrarnos en la mitad. Podemos seguir haciendo la sentencia en latín si queremos, pero sacar una versión así, vea, eso me pareció a mí, hombre, eso es una maravilla, eso es digno de, ese son el tipo de cosas que deberíamos traer acá. Todos los procesos de familia donde hayan menores de edad deberían tener sentencias de esta naturaleza. Una berraquera, ¿sí? Para que la gente lo entienda. Entonces la ley dice, las tutelas se pueden presentar verbalmente para las personas que no saben leer y escribir. Y usted le entrega después una sentencia de este porte, con pedazos en latín. ¿Eso para qué? La persona no sabe ni qué leer y escribir, por el aprendo verbal. ¿Sí ves? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. No llegar al punto de la vulgaridad, no, eso no, pero sí ser claros. Sobre todo que la teoría básica de la comunicación dice lo siguiente. Existe un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Listo? Cuando el emisor está haciendo el mensaje, tiene que saber quiénes son sus receptores. Porque si no, puede cometer el error de utilizar un lenguaje diferente y que el receptor no comprenda el mensaje. Cuando yo doy clase en pregrado, no utilizo el mismo léxico ni hablo de la misma forma que cuando lo doy en posgrado. Porque en un lado, ustedes son estudiantes, apenas están aprendiendo. Y en el otro lado son abogados, que ya saben. Entonces, yo acomodo mi léxico a eso. Pero entonces, ¿cómo traslado eso al juzgado? No digo redactarlo así como para si fuera para un niño. No, tampoco. Eso ya es ir al extremo. Lo que yo digo es, redáctelo pensando, no que el juez es un abogado con doctorado y que sabe latín. No, redáctelo pensando que es una persona normal. Igual que usted. Ah, no, es que yo sí soy abogado, doctorado y sé latín para acabar de ajustar. No, 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 no. Entonces, como alguien que no es como usted, ¿sí? Como una persona del común. Utilice términos entendibles. Porque es que si usted no es claro en su demanda, el juez se puede dar el lujo de sacar una demanda que no la entienda sino él, porque al fin y al cabo él es el que está encima, él es el que resuelve el conflicto y los otros se tienen que mamar lo que él diga. En cambio usted, haciendo la demanda, si usted la hace y el juez no se la entiende, ¿qué pasa? Pierde el proceso. Si el juez no entiende lo que usted le está contando, entonces yo no puedo ir a caer en el error de redactar la demanda de forma que no sea entendible. Es más, he visto yo que ha habido personas a las cuales les inadmiten la demanda porque no entienden los hechos, que el juez le dice, vuelva a redactar esos hechos. Eso ni siquiera es una causal de inadmisión. Pero yo los he visto los autos inadmitorios, donde le dicen vuelva y redacte que no se entiende. Entonces, ahí hay un problema de comunicación. Entonces, la idea es que tratemos de solucionarlo. ¿Cómo? Seamos claros. O sea, escribamos de forma clara. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que ser claro? Venga, hagámoslo. ¿Cuáles serían los hechos que nos interesa acá? Entonces, pasemos acá abajo. Entonces, pongamos aquí hechos. Listo. ¿Cuáles serían los hechos que nos interesan? Primero, ¿cuál sería nuestro primer hecho? ¿Quién me dice? Pues, profe, si estamos diciendo que el divorcio estamos solicitando por la causal primera, deberíamos justificar justamente eso, ¿no? No. Antes de eso, ¿qué deberíamos contar? Ah, que fueron casados, ¿hace cuánto? No. Listo. Entonces, los señores Carlos
y se casaron o celebraron matrimonio. Le podemos poner qué clase de matrimonio es, católico o matrimonio civil, ¿sí? Entonces, si es matrimonio católico, ¿cuándo y en dónde? Si es matrimonio civil, ¿cuándo y en dónde? Entonces, vamos a decir que fue un matrimonio civil. Entonces, matrimonio civil, el 20 de junio de 2016 en la notaría quinta del Círculo Notarial de Medellín. Simple, ¿sí o no? Nada raro, entendible perfectamente. ¿Ya? Profe, no hay que poner dónde está registrado, no, no es necesario. No, no, eso no es necesario. Usted le puede poner, le puede agregar aquí esta frase. Según el registro civil, ¿qué pues? Cuando el juez falla, sí coloca como, así como segundo. Ay, ya está. Ordenar a la notaría tal para que inscriba eso en el registro. Pues a ver, Medellín, TRAN, matrimonio, TRAN. Henry, no se acabó la clase. Entonces, ¿qué se aporta? ¿Listo? Henry, no se acabó la clase. Sí. Moni, no se ha acabado. Henry, no se acabó la clase y también tenemos el micrófono prendido. Entonces, mire que en este caso, TAN, o yo le puedo poner, según el registro civil de matrimonio, número tal, y entonces le ponemos aquí el registro civil de matrimonio y cuál es el número de ese registro, número que se aporta. Le puedo poner de la notaría tal también, para que de una vez vaya a la segura con lo que vos decías, que el juez dice, vaya y diga a la notaría que registre eso. Entonces, este es nuestro primer hecho. ¿Cuál sería nuestro segundo hecho? ¿Quién me dice? El hijo. El hijo. Yo lo puedo poner en un segundo hecho o lo puedo poner ahí mismo. A mí me gusta más ponerlo en un segundo hecho, pero igual eso depende. Ya eso va a ser como usted Perdón, quiera. los hijos, es que ellos son muy queridos y tuvieron 3. Sí, entonces dice, fruto de ese matrimonio, los cónyuges procrearon a los hijos y entonces ponemos aquí. Y aquí le podemos agregar a eso, si lo consideramos conveniente, las fechas de nacimiento de cada uno. ¿Sí? Entonces le podemos poner Hugo, nacido tal y tal día, registro civil de nacimiento tal, Paco, nacido tal día, registro civil de nacimiento tal, y Luis, registro civil de nacimiento tal, nacido tal día. Registros que se aportan al final. Entonces así nos queda un hecho segundo, como con toda la información necesaria, como para que el juez sepa cuál es la edad, cuándo nacieron, cuál es el registro civil de nacimiento de esos pelados. ¿Listo? Y ya a partir del tercero, ya sí viene la candela. ¿Sí? Entonces ahí en el tercero yo voy a poner qué fue lo que pasó. ¿Sí? Entonces, el día tal, entonces pasó esto y esto y esto, y entonces lo cogieron en el motel y entonces ta. Ahí pueden haber varios hechos, porque si ocurrieron varias circunstancias, varias situaciones, entonces yo lo puedo narrar. Entonces una vez y pasó esto, luego otra vez, en otra vez pasó esto y esto y esto, y así sucesivamente. Entonces yo lo puedo hacer en un solo, si fue una sola ocasión que la vieja llegó y entonces lo encontró ahí encamados, el man llegó y los encontró ahí encamados, o si fueron varias oportunidades y fin, listo. Entonces yo lo voy redactando así. Pero, por ejemplo, dígame este hecho. El señor tal trabaja en tal parte y la señora tal trabaja en tal parte. ¿Eso para qué? ¿Para qué esa información? Eso no sirve para nada ahí. Estás llenando espacio. ¿Para qué eso? Ah, no, es que en el trabajo fue donde consiguió a la secretaria que... Ah, bueno, pues entonces explíquelo todo de una vez, porque no, eso no sirve para nada. ¿Sí?
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer un filtro de cuáles son los hechos interesantes. La otra vez me tocó así. Y entonces por allá en un hecho, y el día tal el señor llegó y le dio unas trompadas, o la señora llegó y le pegó unas trompadas a él. Y uno dice, venga, espérese, espérese. Pero no están pidiendo el matrimonio por la causal primera. ¿Qué tiene que ver esto aquí como de violencia? ¿Eso para qué? Eso no tiene nada que hacer ahí. Si usted no está pidiendo por la causal, ¿para qué estás narrando eso? ¿Eso para qué? Y algo que uno tiene que pensar es no distraer la atención del juez. ¿Sí? Porque si usted distrae la atención del juez en otra cosa, yo necesito que el juez se concentre en los cachos. Mire cómo me lo dejaron, parece un venado ese señor. No puede entrar por la puerta. Tiene que agacharse así para poder entrar. Mírelo. Y usted se pone a meterle cosas que le pegó, que le dijo, que fueron a la comisaría de familia. Que... No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te lo estás llevando para allá? Se nos va por ese lado y después no se da cuenta de esto. Yo necesito, lo necesito es aquí, la atención es aquí, ¿sí? Entonces, hay que saber redactar ese tipo de cosas, hay que ser estratégico, claro, con ese tipo de vainas, para que el juez no se me vaya, para que no se me distraiga. Y hay que ser conciso, lo más resumidito posible. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Si en promedio la gente no lee y usted le manda un mamotreto así, por solo promedio le van a leer la mitad o menos de la mitad. Entonces hay que tratar de ser conciso, resumidito, poquito, sin quitarle, pero sin agregarle pendejadas, lo que vinimos. ¿Para qué? Para que usted tenga certeza que el juez sí le leyó. Y no solo que le leyó, que le comprendió. Esa es la clave del asunto. ¿Listo? Pero esto es más una recomendación que cualquier cosa. Porque usted dice, no, yo lo quiero redactar de esta manera o de esta otra. La clave es que los hechos tienen que estar organizados y numerados. No puede ser como una novela. ¿Por qué no? Porque cuando yo le presento esto al demandado, el demandado se tiene que referir a cada hecho. Entonces, si eso es una novela, un párrafo gigante, entonces, ¿cómo hace él para referirse a que este pedacito es cierto, pero este no es cierto, pero este la mitad es cierto? Entonces es mucho más difícil. En cambio, si están todos numeraditos y organizados, a la hora de contestar, él dice, el hecho primero es cierto, el hecho segundo no es cierto, el tercero, entonces es también para eso. Y usted también tiene que pensar que sus hechos queden bien amarraditos, bien organizados para que el demandado no se meta por ninguna parte. ¿Listo? Dejamos ahí y nos vemos la próxima clase.